Las naves del Imperio llegaron como depredadores silenciosos. 3 sombras afiladas que se abrían paso a través de la oscuridad hacia la jaula silenciosa sin advertencias, sin exigencias, solo fría precisión mecánica. Entonces, una voz crepitó a través del sistema de comunicación, plana y sin emoción. Esta nave y su cargamento son propiedad del Imperio Krindal. Entreguen las unidades biológicas para su eliminación. Cualquier resistencia será considerada rebelión. Beskra apretó la mandíbula. «Carga», repitió con amargura. «Incluso ahora, eso es todo lo que somos para ellos». Rey estaba a su lado, agarrando su vieja pistola, sintiéndose diminuto comparado con las enormes naves que brillaban en la pantalla. «Por favor, dime que tienes un plan». «Luchamos», dijo Beskra con sencillez. «Como siempre lo hemos hecho. ¿Contra 3 buques de guerra? ¿Con qué?» «Exactamente». Beskra lo miró, casi divertida a pesar del peligro. «Tú eres el que tiene las herramientas, humano. Quizás deberías responder a eso». Rey parpadeó y miró a su alrededor, mientras su mente trabajaba a toda máquina. Sus ojos se posaron en los viejos sistemas de defensa de la nave, la mayoría obsoletos y desconectados. Una idea comenzó a formarse, descabellada y arriesgada, pero posible. «El Imperio no sabe que estoy aquí», dijo lentamente. «Están buscando tecnología imperial, no tecnología humana. Si adapto el antiguo inhibidor de mi nave a su red de defensa, tal vez pueda confundir sus sistemas de puntería el tiempo suficiente». Beskra arqueó una ceja. «¿Podría?» «Es lo mejor que he podido conseguir con tan poco tiempo de antelación», admitió Rey. «Entonces tendrá que ser suficiente». Mientras los guerreros se preparaban para el combate cuerpo a cuerpo, listos para defender cada corredor si los soldados del Imperio abordaban la nave, Rey trabajaba frenéticamente en la sala de control, conectando cables de su nave de rescate a la antigua red de defensa. Saltaban chispas. Las alarmas parpadeaban. Sus manos se movían con rapidez, impulsadas más por la adrenalina que por la confianza. En el exterior, las naves del Imperio abrieron fuego, poniendo a prueba las defensas de la nave. La jaula silenciosa se sacudió violentamente, y las alarmas resonaron en todos los pasillos. «¡Ray!», gritó Beskra por encima del ruido. «Ahora sería un buen momento». «Ya casi lo logro», gritó mientras colocaba el último cable en su sitio. «Vamos, vamos». La pantalla parpadeó, y de repente se iluminó con una avalancha de señales falsas, confundiendo por completo los sistemas de puntería del Imperio. Su siguiente andanada de disparos falló estrepitosamente, impactando en el vacío en lugar de en su objetivo. «Está funcionando», gritó Rey con una mezcla de incredulidad y emoción en su voz. Beskra esbozó una leve y feroz sonrisa. «Entonces hagámosles pagar por su error». Ella dio la orden, y sus guerreros se movieron como una sola fuerza letal, aprovechando la confusión a su favor. Pequeños drones de combate, reparados apenas unas horas antes por Rey y los guerreros más jóvenes, despegaron del hangar dañado de la nave, atacando los puntos débiles de las naves imperiales con la precisión adquirida a lo largo de 200 años de experiencia en batalla. El comandante del Imperio, al ver cómo sus naves sufrían daños a manos de lo que debería haber sido un navío indefenso y abandonado, no pudo ocultar su asombro. «Imposible», murmuró. «No tienen flota. No tienen apoyo. ¿Cómo es posible?» Su pregunta fue respondida un instante después cuando sus propios sistemas de seguimiento volvieron a fallar, confundidos por otra oleada de señales distorsionadas. Un ser humano. Herramientas sencillas. Resultados inesperados. La batalla continuó con ferocidad y desesperación, hasta que finalmente, una nave del Imperio sufrió daños críticos y comenzó a retirarse, seguida rápidamente por las otras 2. Habían subestimado la situación por completo y ahora estaban pagando las consecuencias. En cuestión de minutos, las naves del Imperio desaparecieron en la oscuridad, retirándose mucho más rápido de lo que habían llegado. El silencio volvió a la jaula silenciosa, interrumpido únicamente por la respiración agitada
y el zumbido silencioso de los sistemas dañados que se estabilizan lentamente. Beskra se volvió hacia Rey, con el cansancio y la incredulidad reflejados en su rostro. Lo hiciste, con chatarra y trucos sencillos. Rey se apoyó contra la pared, recuperando el aliento, con una sonrisa cansada en el rostro. Te lo dije. Las cosas sencillas funcionan. Durante un largo instante ninguno de los dos pronunció palabra. Los guerreros que los rodeaban bajaron lentamente sus armas, mirándose unos a otros con algo que nunca antes habían sentido de verdad. Libertad. Beskra se acercó a Rey. No tenías por qué ayudarnos. Sin embargo, lo hiciste una y otra vez. Rey se encogió de hombros simplemente. Supongo que no me gusta ver que traten a nadie como si no importara. Beskra lo observó durante un largo rato antes de volver a hablar, esta vez en voz más baja. El Imperio nos creó para hacer armas, nada más. Pero tú viste algo más. Sí, dijo Rey en voz baja. Vi gente. Los guerreros, cansados pero vivos, se reunieron lentamente a su alrededor, ya no prisioneros de las decisiones de un imperio muerto, sino supervivientes por elección propia. Beskra contempló las estrellas, ahora con calma en lugar de con una expresión amenazante. No tenemos un hogar al que regresar, dijo en voz baja. No nos espera ningún imperio. Rey sonrió levemente, mirando su pequeña nave de rescate que aún permanecía unida al casco. Entonces tal vez sea hora de que encuentres una nueva. Beskra se volvió hacia él, con algo desconocido pero cálido detrás de sus penetrantes ojos. Tal vez, dijo en voz baja, ya lo hayamos hecho, y como la jaula silenciosa, flotando silenciosamente entre las estrellas, ya no abandonado, ya no olvidado, una simple verdad permanecía clara entre los restos de imperios y guerras. Fueron construidas para ser armas. Él simplemente los veía como personas. Eso bastó para cambiarlo todo. A las estrellas no les importaba. Nunca lo hicieron. Mucho más allá del límite del espacio conocido, más allá de las últimas rutas comerciales y las últimas señales de amistad, un viejo buque de guerra vagaba a la deriva en la oscuridad. Su casco estaba agrietado en 3 lugares. Sus luces estaban apagadas. Solo una pequeña luz parpadeaba, lenta y débil, como un latido que se resistía a cesar. Era una baliza de socorro. Pero no venía nadie. Este barco tuvo un nombre una vez. El Imperio lo llamó la Jaula Silenciosa. No fue construida para luchar. Fue construida para resistir. Y lo que guardaba en su interior era algo que el Imperio temía más que cualquier flota enemiga. Hace 200 años el Imperio Krindal necesitaba soldados invencibles. Así que los crearon. No nacieron. Los crearon. Los criaron en tanques. Los entrenaron desde su nacimiento. Los moldearon hasta convertirlos en algo más que soldados y menos que libres. El Imperio los llamaba las lobas. Jamás perdieron una guerra. Ni una sola. Durante 200 años fueron enviados a las batallas más cruentas y durante 200 años regresaron victoriosos. Otros imperios aprendieron a temer el sonido de sus barcos acercándose. Algunos se rindieron en cuanto oyeron su nombre. Pero llegó la paz. Y la paz fue un problema. El imperio firmó un tratado. Las guerras terminaron. Y las lobas, el arma más poderosa que el imperio jamás había creado, se convirtieron en algo más. Un precio. Un riesgo. Un grupo de guerreras demasiado fuertes para controlar y demasiado peligrosas para confiar en ellas. Así que los líderes tomaron una decisión. Una decisión silenciosa, sin juicio, sin advertencia, sin piedad. Cargaron a las lobas en una vieja nave, apagaron los motores y la lanzaron al espacio profundo. Sin combustible, sin destino. Solo el aire suficiente para unas pocas semanas. Comida suficiente para menos tiempo. Luego se fueron. Dentro de la nave, los guerreros despertaron en medio de la oscuridad y el silencio. Sin guardias, sin órdenes. Solo metal frío y luces que se apagaban. Su líder fue la primera en comprender. Se llamaba Beskra.
Había liderado 1000 batallas y no había perdido ninguna. Pero esta era una batalla que no podía ganar con una espada. Recorrió la nave, pasando por los pasillos helados, junto a los demás guerreros que despertaban lentamente, confundidos y furiosos. Encontró la sala de control. Encontró la verdad. No había ningún rescate en camino. No había ninguna misión. Solo había un mensaje, dejado atrás por el Imperio, frío y simple. Su servicio ha concluido. Ya no se le necesita. Beskra permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló, en voz baja pero firme, a los guerreros que se reunían tras ella. Nos construyeron para ganar sus guerras, y ahora que las guerras han terminado nos desechan como si fuéramos herramientas rotas. Uno de los guerreros más jóvenes preguntó, ¿qué hacemos ahora? Beskra miró las estrellas muertas fuera de la ventana. Sobrevivimos, aunque nadie quiera que lo hagamos. Pero sobrevivir no fue fácil. Pasaron los días. El aire se enrareció. La comida escaseó. Algunos guerreros se debilitaron. Otros se enfurecieron. Unos pocos comenzaron a perder la esperanza, algo para lo que nunca habían sido entrenados. La nave se adentró aún más en el vacío, pasando por antiguos sistemas estelares, por planetas muertos, en una parte del espacio a la que ninguna nave imperial había viajado jamás. Un lugar olvidado. Un cementerio de naves perdidas. Debería haber terminado ahí, en silencio, sin que nadie supiera jamás sus nombres. Pero entonces, al séptimo día, una alarma rompió el silencio. Una señal de proximidad. Había algo cerca. Los guerreros se movieron con rapidez, empuñando las armas que les quedaban, listos para luchar contra lo que el Imperio hubiera enviado para terminar el trabajo. Beskra se mantuvo al frente, espada en mano, con la mirada fija en la pantalla. Pero no era un barco del Imperio. Era pequeño, viejo, cubierto de arañazos y óxido. Un barco construido para el saqueo, no para la guerra. Y en su costado, pintado con letras descoloridas, había un símbolo que ninguno de ellos reconoció. Un símbolo humano. Beskra frunció el ceño. Los humanos eran recién llegados a esta parte de la galaxia. Débiles, decían algunos. Inofensivos, afirmaban otros. Ningún imperio los tomaba en serio. Pero ese barco se dirigía directamente hacia ellos, directamente hacia una nave repleta de los guerreros más letales que la galaxia jamás haya conocido. Beskra apretó con más fuerza su espada y susurró a los demás: «Prepárense, quien quiera que sea, no tiene ni idea de lo que está a punto de encontrar». El pequeño barco se acercó, y se acercó aún más, hasta que sus luces iluminaron la oscuridad de la jaula silenciosa por primera vez en 7 días. Y en algún lugar dentro de esa pequeña nave carroñera, un humano no tenía ni idea de que estaba a punto de cometer el mayor error, o la decisión más importante, de su vida. Rey Calder no creía en la suerte. Creía en el combustible, la comida y en encontrar suficiente chatarra para vender antes de que su barco se quedara sin ambas. Llevaba 3 días vagando por esta zona muerta, explorando restos de naves que nadie más quería. Viejos buques de guerra, satélites averiados, chatarra olvidada de guerras que terminaron antes de que él naciera. La mayoría de los carroñeros evitaban esta parte del espacio. Demasiado lejos, demasiado silenciosa, demasiadas historias sobre naves que entraron y nunca salieron. A Rey no le importaban las historias. Le importaban los créditos. Cuando su escáner detectó la jaula silenciosa, casi lo pasa por alto. Diseño antiguo del Imperio. Probablemente ya lo habían desmantelado por completo, pero algo no cuadraba en las lecturas. El soporte vital seguía activo, a duras penas. Alguien, o algo, mantenía con vida pequeñas partes de esa nave. «Eso no tiene sentido», murmuró Rey tocando la pantalla. «Un barco como ese debería haber desaparecido hace años». La curiosidad venció a la prudencia. Con él solía ser así. Acopló su pequeña nave a una escotilla lateral, cogió su bolsa de herramientas y una linterna de baja potencia, y entró esperando silencio,
polvo, y tal vez algunas máquinas averiadas que valiera la pena vender. No esperaba percibir el olor a miedo en el aire. No esperaba oír una respiración lenta y controlada que provenía de las sombras. Y desde luego no esperaba que una hoja de cuchillo se le clavara en la garganta en el mismo instante en que doblara la esquina. Ray se quedó paralizado. El haz de luz de su linterna tembló ligeramente al iluminar el rostro que tenía delante. No era humano. Ojos penetrantes, piel pálida con leves cicatrices de batalla y una mirada que decía que ya había matado antes y que no lo pensaría 2 veces antes de volver a hacerlo. Un paso más, dijo Beskra en voz baja, y será el último. Ray levantó ambas manos lentamente, dejando caer la bolsa de herramientas al suelo con un suave golpe. De acuerdo. Nada de movimientos bruscos. No estoy aquí para pelear con nadie. Detrás de Beskra, más figuras emergieron de la oscuridad. Guerreros delgados por el hambre con ojos duros y desconfiados. Ray contó al menos 6, aunque algo le decía que había más que aún no podía ver. ¿Qué haces aquí?, preguntó Beskra con la espada aún firme. Rebuscando comida, respondió Ray con sinceridad. Creía que este barco estaba vacío. No sabía que alguien... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente su siguiente palabra. Viviera aquí. Beskra lo observó con atención. Le temblaban ligeramente las manos, pero no solo por miedo. Notó algo más, cansancio en sus ojos, similar al de ellos. Este humano parecía alguien que también había sobrevivido solo durante mucho tiempo. No tienes suficiente miedo, dijo ella, casi con recelo. Ray esbozó una sonrisa cansada y torcida. Oh, tengo mucho miedo. Simplemente soy muy bueno disimulándolo. Es parte del trabajo. Una de las guerreras más jóvenes dio un paso al frente, con el hambre claramente reflejada en su rostro, a pesar de sus intentos por ocultarla. Beskra notó que Ray también lo había notado. Lenta y cuidadosamente, Ray extendió la mano hacia su bolsa lateral. La hoja de Beskra se acercó ligeramente en señal de advertencia. Es comida, dijo Ray rápidamente. Raciones de emergencia. Eso es todo. La estoy sacando ahora mismo, despacio, ¿de acuerdo? Sacó 2 paquetes de comida sellados y los ofreció sin dudarlo, como si la hoja que tenía en la garganta no le importara en absoluto. Beskra vaciló. Ningún enemigo les había ofrecido nada antes. Armas, sí. Amenazas, muchas. Pero nunca comida. ¿Por qué querrías ayudarnos?, preguntó con voz cargada de sospecha. No nos conoces. Podríamos matarte aquí mismo. Ray se encogió de hombros levemente, manteniendo un tono tranquilo y sencillo. Parecías hambriento, eso es todo lo que vi. Tras sus palabras, reinaba el silencio. Incluso los guerreros que acompañaban a Beskra intercambiaron miradas de incertidumbre. Era una respuesta tan simple, demasiado simple para guerreros entrenados para anticipar trampas y engaños tras cada gesto amable. Beskra bajó ligeramente su espada, aunque aún no confiaba plenamente en él. «O eres muy valiente», dijo lentamente. «O muy tonta». Ray soltó una risita a pesar de la situación. «Sinceramente, probablemente ambas cosas». Por primera vez en 7 días, algo distinto al miedo o la ira inundó la habitación. Aún no había confianza, ni siquiera amistad, pero sí una pequeña grieta en el muro que los separaba. Beskra finalmente retrocedió, bajando la espada por completo mientras estudiaba a aquel extraño humano desarmado que permanecía tranquilo entre los guerreros más peligrosos que la galaxia jamás había creado. «Lo explicarás todo», dijo con firmeza. «A partir de ahora». Ray asintió lentamente, echando un vistazo a los rostros cansados y hambrientos que lo rodeaban. «Sí», dijo en voz baja, «creo que te debo eso». En algún lugar muy lejos de ellos, en lo profundo de los sistemas moribundos de la nave, una luz de advertencia parpadeaba silenciosamente, sin que nadie en la sala se percatara. El Imperio aún no había terminado con ellos. Ray pasó los 2 días siguientes haciendo algo que jamás esperó hacer.
reparar una nave repleta de los guerreros más temidos de la galaxia. Trabajaba en el compartimento inferior del motor, con las manos cubiertas de grasa y los cables esparcidos por el suelo como enredaderas. Beskra permanecía cerca la mayor parte del tiempo, observándolo atentamente. No porque confiara plenamente en él, sino porque aún no lograba comprenderlo. «Podrías haberte marchado», dijo ella al segundo día con los brazos cruzados mientras lo veía reconectar un cable eléctrico roto. «Podrías haberte llevado tu barco y haberte ido. ¿Para qué quedarte?» Rey no levantó la vista de su trabajo. «Porque irme me parecía mal». «Esa no es una respuesta real». Sonrió levemente mientras colocaba un cable en su sitio. «Es el único que tengo». Lentamente, la vida volvió a la jaula silenciosa. Las luces volvieron a encenderse en el vestíbulo principal. El sistema de reciclaje de aire funcionaba con normalidad, en lugar de ahogarse cada pocos minutos. Pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Las demás lobas observaban a Ray con silenciosa curiosidad, en lugar de abierta sospecha. Algunas incluso comenzaron a ayudarlo, sosteniendo herramientas o sujetando paneles mientras trabajaba. Una guerrera, más joven que las demás, le hacía una pregunta tras otra sobre la tecnología humana, fascinada por lo diferente que era de los diseños del Imperio. «¿Por qué sus máquinas parecen tan simples?», preguntó examinando una de sus herramientas. «Porque las cosas sencillas se rompen menos», respondió Ray. «Las cosas sofisticadas se ven bien hasta que dejan de funcionar en medio de la nada». Ella rió suavemente. Un sonido inusual en un lugar que durante días solo había conocido el silencio y el miedo. Por las tardes, cuando el trabajo disminuía, Ray y Beskra empezaron a hablar más. Ella le contó sobre su entrenamiento, brutal e interminable desde su nacimiento. El dolor como maestro, la debilidad como fracaso. Ray escuchaba sin juzgar, con una silenciosa comprensión. «Eso no es vivir», dijo una noche. «Eso es simplemente sobrevivir al plan que otra persona tiene para ti». Beskra lo miró fijamente durante un largo rato. «¿Y cuál es tu plan, Ray Calder?» Se encogió de hombros, mirando las estrellas a través de la ventana. «Reparar barcos, vender chatarra, sobrevivir un día más, no es precisamente un propósito grandioso. Sin embargo, arriesgaste tu vida por desconocidos». «Sí», admitió. «Supongo que no soy tan simple como mis herramientas». Por primera vez, Beskra se permitió esbozar algo parecido a una sonrisa. Pero la paz, incluso la paz más breve, rara vez duraba mucho en su mundo. Al tercer día, las alarmas interrumpieron los sistemas recién reparados de la nave. Ray corrió a la sala de control, con Beskra siguiéndole de cerca. La pantalla mostraba 3 señales desconocidas que se aproximaban rápidamente desde el espacio profundo. «Naves exploradoras del Imperio», dijo Beskra de inmediato con voz cortante y fría. «Nos han encontrado». A Ray se le encogió el estómago. «Creí que habías dicho que el Imperio te había abandonado. ¿Por qué iban a volver?» Los ojos de Beskra se entrecerraron mientras analizaba las señales entrantes. «Porque abandonarnos no era suficiente. Mientras existamos representamos un riesgo para ellos. Un arma que alguien más podría usar contra ellos algún día. Así que vienen a... terminen lo que empezaron», dijo secamente. Los guerreros se reunieron rápidamente. La tensión reemplazó la calma que se había ido instalando poco a poco durante los 2 días anteriores. Se revisaron las armas. Se discutieron las posiciones. El miedo volvió a apoderarse del barco, pero esta vez se mezclaba con algo nuevo. Determinación. Ray permanecía entre ellos sintiéndose extrañamente fuera de lugar, pero sin querer marcharse. «Deberías irte», le dijo Beskra en voz baja, sin mirarlo. «Esta no es tu pelea». Ray dudó solo un instante antes de responder. «Tal vez no, pero no soy de los que se rinden cuando las cosas se ponen difíciles». Se volvió hacia él, estudiando su rostro con atención, buscando alguna señal de duda o miedo. No encontró ninguna, solo una serena determinación.
Eres un ser humano extraño, dijo finalmente. Sí, respondió Rey, comprobando la carga de su vieja pistola. Me pasa mucho. Afuera, las naves del Imperio se acercaban, sus motores brillando tenuemente contra la oscuridad del espacio. Frías, eficientes, despiadadas. Beskra se volvió hacia sus guerreros, con voz firme, a pesar del peligro que se avecinaba. Creen que estamos rotos, débiles, listos para ser borrados en silencio. Miró a Rey, luego volvió a mirar a sus guerreros, con un cambio en su mirada. Demostrémosles lo equivocados que están. Las alarmas seguían sonando a todo volumen en la nave, mientras la flota imperial se acercaba, sin saber que los guerreros a los que habían venido a destruir ya no estaban solos. Y en algún lugar recóndito de la mente de Rey, un pensamiento sencillo se repetía, sereno y certero a pesar del peligro que se avecinaba. Aquí es exactamente donde se supone que debo estar.